hablando de música chilena, hablamos de Jorge González, cómo no, y de esto que se llama Una historia original, una biografía que escribe Manuel Mayra, periodista, crítico de música, que está aquí en Una Nueva Mañana en Cooperativa. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación. Un poco golpeado con lo que pasó ahí en Colombia con este equipo. Yo soy bien futbolero y bueno, como todo el mundo que yo creo que ha estado cerca de esa noticia, ¿no? Ha estado bien terrible, lo hemos comentado durante la mañana y lo comentábamos también nosotros. Es como a medida que va pasando el tiempo se van conociendo las historias como personales y eso hace que una tragedia tan grande sea todavía más complicada. Sí, lamentable. Oye, Manuel, Jorge González también es futbolero. Le gusta, sí. le gusta la Unión Española, pese a que no era el equipo de su padre. Sí. Lo cuentas aquí en esta historia original, y quería partir preguntándote, te lo deben haber dicho varias veces, de Jorge González se ha escrito harto. Se han escrito varias historias, se han escrito libros, se han hecho guiones de televisión. ¿Por qué escribir una biografía de Jorge González? Porque curiosamente se ha escrito harto, pero no había ni una biografía de él. Habían libros sobre los prisioneros, había un par de libros sobre él, pero no en términos del relato de su historia, sino que había uno que son una serie de entrevistas a él que me parece que estaba bien interesante, porque él es muy lúcido siempre al responder. No hay una entrevista mala de Jorge González. Ajá. Porque siempre tiene respuestas brillantes para mi gusto. O sea, cuñas hay, digamos. Cuñas hay. Pero no estaba contada su historia y yo siento que se lo asociaba mucho a Los Prisioneros, que está bien porque es una gran banda histórica, pero él también es mucho más que eso. Ha estado más tiempo solo que en el mismo grupo y ha sido muy interesante también su historia al margen de Los Prisioneros. Entonces me parecía que al estar frente a un artista del tamaño de Jorge González, que para mí está al nivel de Víctor Jara y Violeta Parra, es decir, de los más grandes artistas chilenos de la historia, se merecía contar una biografía y de manera, a mi gusto, centrada en lo importante que es la música. Ese es el eje conductor. Pero es en que tú fue surgiendo con tu carrera, digo, tú eres periodista, eres crítico musical, en algún minuto fuiste sintiendo que lo que salía en la prensa, lo que salía en los libros, lo que salía en los guiones, iba dejando atrás la música de Jorge González y dijiste, esto tengo que rescatarlo y esto hay que ponerlo sobre la mesa. Yo sentía que hace tiempo, o que por mucho tiempo, él, la música estaba en un segundo, tercer plano, y se le buscaba a él por otras situaciones. Él tiene un perfil muy especial, y también daba material para escribir sobre polémicas o buscarlo por otros lados extra musicales. Y finalmente, si uno piensa, Jorge va a ser recordado siempre por su legado artístico, ¿no? Y esas peleas del minuto o esos conflictos y polémicas son un pie de página dentro de una historia que es muy relevante en lo artístico. O sea, el aporte de él como músico, como artista a la cultura chilena es realmente impresionante. Entonces me parecía hacer justicia desde ahí, desde un plano que para mí era el más importante y que estaba bien descuidado de alguna manera. Ahora, Jorge González es una figura controvertida. Estos años tal vez mucho menos, porque genera otro tipo de reacciones, ¿no? Pero es una figura controvertida, entonces hay quienes te escuchan, y esto te lo digo porque pasa también en conversaciones de terraza, de bar, de lo que tú quieras, que cuando tú lo comparas con Violeta Parra y con Víctor Jara, hay muchos que deben decir, ¿pero qué está hablando? Porque efectivamente no les parece. Hay gente que dice, Jorge González no canta bien, Jorge González se dedicó toda su vida a pelear. Desde el punto de vista de la biografía, ¿cómo se responde a esa reacción? Se responde, yo creo, también mirando cómo somos en Chile, ¿no? Que a Víctor Jara y a Violeta Parra se les viene a reconocer y poner en el lugar en que están hoy día de manera unánime y merecida, después de mucho tiempo, ¿no? Jorge González está vivo y esto no debiera generar ningún tipo de discusión, creo yo, en 20 años más. Es muy injusto en Chile, ¿no? El que destaca siempre acá se le mira en menos, se le trata de bajar, o chaquetear, como se dice, pero el tiempo, yo creo que con este libro también quise romper con eso, ¿no? Quise romper con esa mala costumbre que tenemos en Chile de bajar a la gente que destaca. Jorge González también tiene una historia muy única, muy particular, y también ha roto con eso. A él hoy día, en los últimos 5 años, diría yo que se le está reconociendo en vida, y en eso es muy distinto a los otros grandes como Víctor Jara y Violeta Parra. Él, claro, uno analiza su obra, sus canciones, y están en
la memoria y en la historia de muchísimos chilenos, y también poniendo temas sociales ahí. El baile de los que sobran, por ejemplo, parece una canción escrita hoy día en la mañana para hablar del tema de la educación. Corazones Rojos es el tema del machismo en Chile, pero escrito hace más de 20 años. Entonces, además de tener canciones que hablan de amor, que se han quedado por su ritmo, también plantea temas, y no solo en la música, sino que también en su discurso. Me parece un artista que realmente es bueno que se le esté reconociendo en vida y romper un poco con esa mala costumbre del chileno de chaquetear al otro chileno. Ahora, con respecto a la música, y tú partes contando eso en el colegio, evidentemente en el Liceo Andrés Bello ahí en San Miguel, todo lo que significó Miguel Tapia, Claudio Narea, pero de Jorge González solo, cómo van siendo sus influencias musicales, cómo su ingenio se pone a prueba desde el primer minuto que él descubre que le gusta la música con estas 2 caseteras, que grababa como podía, que pasaba por Bee Gees, que pasaba por los Kiss, que hizo Pseudopillos, después tuvieron los Vinchucas. ¿Cómo evoluciona la música de Jorge González? Evoluciona de manera muy rápida, creo yo, porque yo tengo la teoría de que Jorge González Pero además, perdona, le gustaba Camilo Sesto y entre medio se le cruza, o sea, ¿cómo consigue llegar al Jorge González de ahora? Él ha vivido muy rápido, él tiene 52 años, parece que hubiera vivido una vida entera de 80, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, va evolucionando, va incorporando cosas de manera bastante veloz. Él parte con este llamado de la música, con la radio que sonaba en la casa, la radio AM, con cantantes románticos de los 70, ¿no? Ese es como su primer impacto. Luego se le cruzan los Bee Gees, más adelante se le cruza Donna Summer, Depeche Mode y la música electrónica, y empieza a incorporar todas esas cosas. Todo el mundo asocia directamente a Los Prisioneros como una banda de rock, uh-huh. Pero si uno investiga un poquito más, desde el primer disco ya hay ejercicios que hace Jorge González, que era el compositor y el genio musical del grupo, con máquinas, con recursos electrónicos que van mucho más allá de una banda de rock clásico, con una formación de rock clásico. Entonces, súper interesante meterse en esa historia también, que Jorge González desde muy temprano empezó a investigar por otras músicas, y después en esa búsqueda, se desata, por ejemplo, haciendo un disco de cumbias electrónicas, que en ese tiempo fue una rareza que nadie entendió, pero hoy día si uno se mete en el mundo de la electrónica, eso ocurre y es normal. Sí, claro. Pero él estuvo adelantado 20 años en hacer eso. Entonces, un tipo súper inquieto, muy activo, muy tratando de no repetir su tecla. Eso es una constante que aparece en su camino artístico, que es bien interesante. Es bien interesante también ver de a dónde los clásicos que ha dejado en su historia están elaborados. Él ahí se cuenta que hay muchas canciones que tienen un pedacito de esta, claro. Un pedacito de esta otra, canciones que venían de afuera. Frankenstein al final del día, pero... Y claro, la gente que lo conoce, yo tuve acceso a sus círculos cercanos, hice más de 40 entrevistas, te dicen que hablar de música con Jorge es que te dé una cátedra. Es un tipo que maneja un nivel de datos impresionantes, más allá de que el disco se grabó tal año, sino que sabe que esa canción tiene coros en cierta parte de tal gente, que se grabó en tal estudio. Es una enciclopedia. Tiene rasgos realmente brillantes o geniales. Lo dicen sus profesores, tiene un nivel de memoria y de rapidez mental que es interesante también descubrirlo en este libro. Ahora decías tú, uno siempre asocia la música de Los Prisioneros con el rock, qué sé yo, pero Jorge González mencionaba las canciones sociales que marcan generaciones, que podrían haberse escrito hoy día y pegan completamente, pero también está el amor. Y el amor es parte súper fundamental de su biografía, aunque uno se imagine así como un tipo rudo, rockero, qué sé yo. Hay canciones que no habría escrito si no se hubiera enamorado o si hubiera desenamorado, ¿no? Desde el principio. Sí, totalmente. Bueno, yo tuve acceso... cuando la primera polola que le prohíben verla y escribe la primera canción, probablemente es romántico en lo más profundo. Totalmente. Él lo dice. Yo revisé muchísimas entrevistas, la gran mayoría, me atrevería a decir, que de las entrevistas que él ha dado, las revisé, y hay una que se refiere directamente al tema. Dice, como cualquier artista, dice, siempre voy a buscar el amor. Esa es como su búsqueda, y claramente eso inspiró buena parte de su obra, ¿no? Para mí el disco cumbre que él hizo, que está firmado como Los Prisioneros, pero es su primer disco solista, el disco Corazones, que es un disco
discazo y que está inspirado en un momento de desamor profundo donde él está pasándolo muy mal. Y así también hasta el final. Y un desamor poco disimulado, porque las letras y la música son desgarro. Totalmente, y claro, de esa historia, de ese desamor y de ese triángulo amoroso se escribió mucho y probablemente los mejores textos están en las letras de ese disco, ¿no? Él mismo es muy explícito para hablar, para dar entrevistas, para escribir en sus canciones. Muchas veces se dice que él usaba la ironía, pero en realidad no es nada de ironía. Él es súper directo para escribir y súper claro. Y ese también es un mérito. O sea, escuchar las letras o escucharlo hablar es realmente es también pensar o reflexionar al mismo tiempo. Tú no hablaste con él y entiendo que, pero él sí le dio la venia de alguna manera, una biografía que no es una biografía oficial, pero no quisiste hablar con Claudio Narea y con Miguel Tapia, no pudiste finalmente tomar contacto. Sí. Eso como que hace que tu objetivo se cumpla de mejor manera, el hablar de Jorge González y no hablar de Los Prisioneros. Sí, yo siento que sí. Me parece que Claudio Narea no me aportaba a la historia. Sobre todo por lo que yo siento que él está contaminado de su mala relación con Jorge González, y él ya escribió 2 libros o 1 libro y medio sobre esto. Entonces, sí, claro, si algún dato quería saber de él, lo tenía ahí. Pero mi idea era separarlo lo más posible de Los Prisioneros, lo más posible, porque era un error también separarlo de esa historia que es una historia importante dentro de su vida. Y es casi imposible. Es casi imposible, pero sí, yo tengo la teoría de que Jorge González es el genio de Los Prisioneros. Jorge González componía las canciones. Los Prisioneros podrían haber existido quizás con otro nombre, con otros integrantes, pero no sin Jorge González. Artísticamente él era el hombre y el motor de ese grupo. Y bueno, el tiempo después dio la razón que él era el gran artista, el gran genio de ese momento, porque yo, no sé, te pregunto si podrías cantarme una canción escrita por Miguel Tapia o una de Claudio Narea. La Marilyn. Claro, pero no hay mucho más, digamos. Y Jorge González, claro, hasta el último momento sigue haciendo música y sigue dejando canciones en la gente. Jorge González, una historia original, es la biografía del ex líder de Los Prisioneros, de Jorge González más bien, que está hoy en una situación... a propósito de eso y a propósito de lo que lo conociste, y esta sí que es una última, se está rumoreando que existe la posibilidad que Jorge González cierre el show en el Estadio Nacional de la Teletón. Como lo conociste, alrededor de con la gente que tiene alrededor, ¿crees que puede ser? Porque él tiene una relación con la Teletón conflictiva, por decirlo menos. ¿O tuvo una relación? Tuvo una tensión por ahí en esa invitación a principios de los 2000. Pero él en esa crítica no alude directamente a la idea de la Teletón, sino que más bien al show, a lo que lo rodea, a las marcas que participan. No criticó directamente a la Teletón. Ahora no sería tan sorprendente porque él tiene una buena relación hoy día con la Teletón. De hecho, parte de la rehabilitación que tiene, claro, él la está haciendo en un centro de la Teletón, y entiendo que podría ser. Ahora artísticamente es otro, está en otro ritmo, pero sí, yo lo he podido ver actuando 2 veces después de este accidente que tuvo. ¿En el Movistar y en el Liguria? Claro. Y lo que él presenta hoy, más que evaluarlo musicalmente, es algo totalmente especial que tiene otro significado. Es verlo, un tipo que le ganó a la muerte, estar ahí en un escenario reviviendo canciones súper emotivas, y es una muestra de amor y coraje que yo nunca había visto en vivo, y por ese lado uno lo valora, no sí, por claro, si sonó bien, sonó mal o más o menos. En una de esas lo vemos en el show final del Estadio Nacional de la Teletón. Manuel Mayra, muchísimas gracias por venir a Cooperativa. Gracias a ustedes. Que te vaya bien.